Muchos expertos apuntan que los planetas influyen en nuestro organismo y lo hacen hasta que mediante meditación pueden ayudarnos a sanar determinadas enfermedades. De hecho, su estudio la convierte en una nueva forma de terapia, la espagiria, y es que podríamos definir a esta ciencia como el arte de separar de lo impuro, acercándose a lo que muchos han denominado como la alquimia de la medicina. Pero, ¿en qué consiste realmente la medicina espagírica? ¿Desde cuándo se conoce y dónde radica su potencial curativo? ¿De qué forma se elaboran los medicamentos espagíricos? ¿Cuál es la diferencia existente entre la espagiria, la homeopatía y la fitoterapia? ¿Es cierto que esta ciencia puede tratar patologías incurables utilizando para ello las fases lunares? Bien, pues vamos a hablar con alguien que lo conoce perfectamente, conoce la medicina espagírica, y para ello contamos con un experto en esta materia como es el doctor Mariano José Bueno Cortés, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Doctor Mariano José Bueno Cortés, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, doctor. Bienvenido a vosotros porque, bueno, acabo de escuchar que lleváis 20 años, estáis cumpliendo hoy, y desde luego una sincera felicitación porque hoy en día es difícil una progresión tan importante y además tener la satisfacción de participar en un día como hoy. Pues muchísimas gracias, doctor. El que cumplamos años es simplemente gracias a colaboradores de su talla, o sea que bienvenido. Gracias. Doctor, hablemos de un trabajo que usted lleva adelante y que seguramente que muchos que hablan de las fases lunares, que no se lo creen, que piensan que eso es todo un invento, de que etcétera, 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 voy a ponerle muchos puntitos, hoy podrán aprender muchas cosas e incluso apuntarse en su agenda de lo que vamos a hablar. Hablamos de este método espagiria, la alquimia de la medicina. ¿En qué consiste realmente la medicina espagírica, doctor? Bueno, pues síntesis sería la alquimia aplicada a la medicina y por tanto utilizar de esa alquimia para curar y para sanar. Con lo cual, bueno, pensemos que de entrada estamos hablando de una disciplina que en este momento además es una disciplina médica, que incluso yo enseño en la Universidad de Alcalá de Henares, en el máster que dirijo de medicina biológica, y donde las clases las hacemos en la Ramón y Cajal, que sí que, en fin, que estamos hablando de algo serio y suficientemente contrastado, en el que, bueno, pues estamos hablando de una época en la que no se conocía, no estaba tan desarrollada la ciencia, y entonces, bueno, pues se establecieron una serie de analogías entre los planetas, que era lo que sí se conocía muy bien, o sea, estamos hablando de una astrología, la de entonces, la astrología auténtica, en la que se tenía en cuenta pues la influencia y la relación de cada planeta con los distintos órganos. De manera que se hizo una clasificación del organismo relacionando cada órgano con un planeta, con un metal, incluso con varias plantas medicinales. De manera que cuando nosotros tenemos una enfermedad, pues desde el punto de vista alquímico, y esta es la madre además de la homeopatía, que es más conocida para todo el mundo, pues igual que ahora en homeopatía decimos que que una sustancia que te produce una enfermedad, esa misma sustancia se utiliza para curarla. Bueno, pues ya en aquella época lo que se decía es que si el astro es el que te enferma, pues el astro es el que tiene que curarte. Y por tanto, si tenemos un problema producido por el órgano que tiene que ver con, por ejemplo, con la luna, pues entonces tenemos que utilizar plantas lunares. Dicho así más sencillo, pues por ejemplo la luna tiene que ver con el cerebro. Entonces, de hecho, cuando en la fase de luna llena, esto es un dato, o sea que esto no ni siquiera tiene que ser científico, sino que son datos y hechos que luego científicamente se demuestran, pues en las noches de luna llena, vamos, la policía mismo tiene clarísimo que es cuando se disparan, pues tanto los robos, todo lo que sea delincuencia, incluso suicidios, O sea que realmente sí estamos muy influidos por los planetas. ¿Hasta qué punto estamos influidos por los planetas, doctor? Porque muchas personas piensan, bueno, estamos hablando de ciencia ficción cuando la gente dice, no, es que la Luna influye sobre nuestro planeta, nuestro sistema, e incluso sobre nuestro sistema inmunológico.
Bueno, pues fíjese, pues es curioso porque precisamente los dos astros que hay dos que son categóricos, ¿no? Que son el Sol y la Luna, precisamente. Y este Sol y esta Luna, precisamente el Sol activa nuestro sistema nervioso simpático, y ahora estamos hablando de conocimientos actuales, y sin embargo la Luna activa nuestro sistema nervioso parasimpático. Y qué curioso, el sistema nervioso simpático, el que nos mantiene activos durante el día, es el de la adrenalina, para entendernos, y sin embargo el sistema nervioso parasimpático es el que nos hace dormir, nos hace descansar, nos hace regenerarnos por la noche, y este se activa, como decía antes, por la Luna. O sea que de manera que se establecen dos polaridades que podríamos extrapolarlo con la medicina china, por ejemplo, cuando hablamos del yang y del yin, que el yang sería el Sol y el yin sería la Luna. ¿La palabra espagírica tiene traducción, doctor? Bueno, span-spao viene del griego y lo que significa es separar y reunir. Es decir, que cuando vamos a preparar un medicamento, cuando en un laboratorio espagírico se prepara un remedio espagírico, lo que se hace es coger la planta, que debe de cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo, pues tiene que ser una planta de cultivo biológico, que ha sido plantada, esa semilla ha sido depositada en una fecha determinada, teniendo en cuenta también la situación de los planetas, no se ha cortado con metal, por ejemplo, o sea que se cogen solo partes de la planta, no se cogen la planta entera, entonces nunca esa planta no muere. Además, un poco pues se le pide permiso a la planta para que nos deje cogerle esa parte que queremos, que puede ser la hoja o la flor, por ejemplo, y luego todo eso, además en una fecha determinada y una hora incluso determinada. Por ejemplo, pues bueno, es muy sabido que la hierba de San Juan se recoge la noche de San Juan. Pero pues esto es un conocimiento de los alquimistas, ¿no? Después, por ejemplo, la manzanilla, pues para tener el máximo de efecto, pues debe ser recogida a las 5 de la mañana. Y curiosamente, si analizamos con los procedimientos que hoy en día tenemos, los principios activos que contiene la manzanilla recogidas ahora y a distintas horas, pues podremos ver que efectivamente la riqueza es mucho mayor en la recogida a las 5 de la mañana que en el resto. Doctor José Bueno Cortés, ¿es cierto que esta ciencia puede tratar patologías incurables utilizando para ello fases lunares? Bueno, vamos a ver. El decir incurables, podríamos decir, a mí me gusta más la palabra de aquellas que hoy en día, pues la medicina convencional, pues no aborda, pero no aborda quizá por una falta de conocimiento, O sea que incurable es un término muy relativo, ¿no? En cualquiera de los casos, también decir que podría compatibilizarse en determinados casos pues un fármaco con el sistema espagírico, y que hoy en día desde luego, eso sí, como la espagiria da unos resultados fantásticos en todo lo que son patologías crónicas, pues partiendo de la base de que si llamamos patología crónica a algo que no cura la medicina, pues sí, podríamos hablar de alguna manera de que trata enfermedades incurables. Doctor, milagros no hace, Milagros no hace, está claro. Doctor, sí que nos gustaría, yo no sé si podríamos extraer mayor información entrando en alguna página web, no sé, algún tema que usted pueda... Sí, por ejemplo, en la página web de mi clínica, en biosalud.org, hay pues más de 100 artículos en los que, bueno, entre otras hablamos de medicina espagírica, hay otras cosas dentro de lo que es la medicina biológica, pero sí que quizá y sí que merece la pena entrar, porque sí que vamos a tener mucha información y vamos a entender muy bien qué es lo que se puede pretender y conseguir con la medicina espagírica. ¿Biosalud.org? Exactamente. Pues doctor Mariano José Bueno Cortés, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento y en la aplicación de remedios espagíricos, mil gracias, doctor, por acudir a nuestra llamada, y más en este día tan especial para nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Un placer, doctor. Gracias. Recordamos en la página web del doctor Mariano José Bueno Cortés, www.biosalud.org.